Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Háganle llegar un beso muy grande. Y hoy vamos a trabajar con el tema de fracciones, que fue un poco lo que vimos nosotros en la reunión Zoom del día 5 de junio. Fuimos leyendo la teoría de las páginas que yo les voy a dar a que lean en esta semana y fui explicando algunos conceptos, pero por las dudas vamos a repasarlos para aquellos que no hayan entendido en ese momento y para los que no pudieron conectarse, que tengan lo necesario para poder entender y trabajar. ¿Qué es un número fraccionario? Es aquel que expresa una o varias partes de una unidad llamada entero. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un entero y lo divido en partes exactamente iguales, ¿sí? Y tomo una de esas partes, ¿correcto? Estoy representando esta fracción. Por supuesto, acá yo en el dibujo mío no están las partes iguales porque tendría que hacerlo con regla, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber eso y entenderlo. Las partes tienen que ser exactamente iguales. En una fracción tenemos un denominador que indica las partes en que se va a dividir ese entero, ¿sí? Tengo dos partes en un entero, ¿sí? Y el numerador indica las partes que tomo o tengo, ¿sí? Que habitualmente lo que nosotros hacemos es pintarla, ¿correcto? Aquí tengo representada la fracción un medio. Y esta línea, que es una línea de división, ¿eh? Por eso decimos que la fracción es una división. Entonces tengo un numerador y un denominador, ¿correcto? Esto es muy fácil. Sabemos que la parte de abajo indica las partes en que está dividido lo que tengo y la parte de arriba es lo que yo voy a apropiarme de esa cantidad. ¿Vamos bien? Sigamos. Por supuesto, las fracciones se pueden utilizar en diferentes contextos, por eso dice el siguiente subtítulo, dice distintos significados de las fracciones. Según lo que yo puedo querer representar, voy a utilizar la fracción. Yo puedo decir, en este caso, que nos pone el ejemplo el libro, habla de una carrera en diferentes etapas. Eh, en la primera se corre un décimo, en la segunda 2/5, en la tercera un octavo, y deberemos medir las tres etapas para saber qué parte del total de la carrera se corrió y qué parte falta recorrer en la etapa final. Habitualmente, cuando nosotros tenemos suma de fracciones, tenemos que sumar fracciones con el mismo denominador, que tendríamos que amplificarlas. Eh, por eso les voy si nosotros lo voy a resolver ahora para que lo vean, por qué aparece 5 octavos como resultado. ¿Sí? Veamos. Yo, para calcular el denominador común, lo que voy a hacer es hacer MCM. Primero voy a factorear, ¿sí? Factoreo cada uno de los denominadores, solo denominadores, ¿correcto? Y calculo el múltiplo común entre los tres números, ¿sí? Acá tengo 2 a la primera por 5, 5 a la primera y 2 al cubo. Decíamos que el MCM es factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces, factor común 2 al cubo por 5 a la primera, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, 8 por 5 es igual a 40. El denominador de las fracciones va a ser 40. ¿Sí? Una vez que tengo el denominador, tengo que hallar el numerador. Fíjense, si yo para 10 para llegar a 40 lo multipliqué por 4, entonces 4 por 1, 4. Amplifico numerador y denominador por el mismo número, ¿sí? 5 para llegar a 40 lo amplifiqué por 8. 8 por 2 es 16.
¿sí? Y 8 para llegar a 40 lo amplifiqué por 5. 5 por 1 es 5. Sumo los numeradores y me queda 16 más 4, 20, 25 cuarentaavos. ¿Qué puedo hacer cuando tengo un resultado? Puedo simplificar. Acuérdense que simplificar es hallar la fracción irreducible, ¿sí? Acá puedo simplificar por 5, 5 octavos. Entonces, el resultado de esta suma es 5 octavos. Por eso, en el ejercicio nos pone que se recorrieron 5 octavos, por este motivo. Por eso se los quise resolver para que lo vean, ¿sí? Entonces, si yo tengo 5 octavos, como dijimos, el total de la carrera, el circuito, que sería el entero, sería de 8 octavos, ¿correcto? Menos 5 octavos, que fue lo que recorrí, me van a faltar recorrer 3 octavos. ¿Se entendió por qué dice así en la página 35? ¿Sí? Bien, sigamos. Dice, también podemos considerar que las fracciones como operadores, que al ser aplicados a un número, lo multiplican por el numerador y luego lo dividen por el denominador o viceversa. Si yo quiero calcular la fracción de un entero, voy a utilizar el mismo ejemplo para que ustedes después lo puedan ir mirando. Está todo desarrollado en el libro, pero para que lo entiendan. 2 quintos de 40. Este D significa multiplicación. Sería 2 quintos por 40. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Como 2 por 40 y al resultado lo divido por 5. Me queda 80 dividido por 5, que es 16. ¿Lo ven? Es muy fácil. Esto sería una fracción de un entero. ¿Eh? Fracción de un entero. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, sigamos. En la siguiente hoja, bueno, explica y amplifica un poco más con otro ejemplo lo que les decía esto de calcular la fracción de un entero, ¿sí? Porque si nos pregunta, el problema que hicimos anteriormente, nos pregunta cuántos kilómetros recorrió, tendríamos que calcular la fracción del entero. Si la pista de carreras tiene 800 kilómetros, ¿sí? Yo debería calcular un décimo de 800, que sería 80, 2 quintos de 800, que sería 2 por 800 dividido 5, y un octavo de 800, que sería 1 por 800 dividido 8. Esto lo tienen desarrollado en la página 36, por eso no lo voy a resolver, pero se dan cuenta que es calcular la fracción de un entero. ¿Sí? Muy bien. Lo que más abajo nos dice, dice, por otra parte, al aplicar una fracción como operador de dos números que tengan cierta relación, el doble, el triple, la cuarta parte, obtendremos como resultados números que también tienen esa misma relación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo calculo 2 quintos de 40, como hicimos antes, hacemos 2 por 40 dividido 5. 80 dividido 5 sería 16, ¿correcto? Ahora veamos 2 quintos de 80. 2 por 80 dividido 5. 160 dividido 5 sería 532, ¿correcto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que nos está planteando esto? Que si yo acá dupliqué, ¿sí? El resultado también se duplica, ¿correcto? Si aplico la misma fracción a un número, sí, y después aplico la misma fracción a un número que es el doble del otro, del anterior, el resultado va a pasar lo mismo. ¿Se entiende? Eso básicamente es lo que nos está explicando, ¿sí? Por eso después nos pone como una fracción, nos dice que, bueno, 40 es a 80, como 16 es a 32. Y esto lo escribe como una razón, es una razón. ¿M?
la razón de un porqué, pareciera, ¿no? Quiere decir que la proporción que existe entre 40 y 80 es la misma que existe entre 16 y 32, que si nosotros simplificáramos sería un medio, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos. La fracción también puede indicar, ¿eh? o la podemos escribir como fracción, a lo que tiene que ver con una operación que es el porcentaje. No es división esto, es porcentaje. Fíjense que son dos ceritos acá. La división es un punto, sí. Esto es división. Y cuando yo pongo ceritos, estos se llaman ceritos, ¿sí? Ceritos, es porcentaje. Entonces veamos, me dice que, por ejemplo, nos pone un problema que dice, estadísticamente en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, se registran anualmente 76 días de lluvia y 107 días claros. Es decir, que la relación existente entre los días de lluvia y los días claros en Villa Carlos Paz es 76 sobre 107. Quiere decir que del total de días de sol, 76 días va a haber lluvia. Por otra parte, cuando yo tengo una fracción con denominador 100, decimos que es porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero calcular el 30% de 600, lo que voy a hacer es 30 sobre 100, este D recuerden que es por 600, ¿sí? Entonces hago 30 por 600 dividido 100. Lo que yo puedo hacer acá es simplificar uno de arriba con uno de abajo. Y entonces me va a quedar que el 30% de 600 es 180. ¿Ven que es muy fácil? No habría problema en esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces el porcentaje se puede calcular como una fracción de denominador 100. Sigamos. Tipo de fracciones. Nosotros ya vimos que las fracciones se pueden clasificar. Cuando hablamos de tipos decimos se clasifican. ¿Sí? ¿Se clasifican en qué? Según yo vea la relación que existe entre el numerador y el denominador. Si yo tengo, por ejemplo, 3/5, el numerador es menor que el denominador. Por eso decimos que es una fracción propia. ¿Sí? Utilizaría un solo entero. ¿Está? O sea, porque esta fracción representa, es menor que un entero. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, con un solo entero yo puedo representar esta fracción. Después tendríamos las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. O sea que impropias mayor que un entero. Entonces, cuando yo tengo una fracción impropia, yo sé que necesito más de un entero para representarla. En este caso sería un entero, un quinto. Bien, y las fracciones aparentes, que son fracciones, que en realidad parecen fracciones, pero representan enteros, igual a enteros, a números enteros. Entonces, ¿qué podemos, por ejemplo, si yo quiero poner 6, bueno, acá tenemos, no, vamos a poner número porque tenemos un denominador 5. Para mantener el numerador 5, si yo, por ejemplo, pongo 15 quintos, en realidad este número es un número 3 si yo simplifico las fracciones. Fíjense que el numerador es múltiplo de 5, ¿correcto? ¿Sí? Justamente es la forma de darnos cuenta que es una fracción aparente. La fracción puede ser 5 quintos, 10 quintos, ¿correcto? Entonces, todas estas fracciones son fracciones aparentes, porque 5 quintos representa 1, 10 quintos representa 2, 15 quintos. Pero fíjense que el numerador es múltiplo del denominador. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí?
¿Vamos bien? Bárbaro. Vamos a dar vuelta. ¿Qué me dice? Vamos a dar vuelta a la página, pero primero voy a terminar de explicar el concepto de un número mixto. El número mixto es aquella fracción impropia que yo la puedo escribir como un número mixto. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es 15 dividido 5, ¿sí? Y me queda 3, acá me queda un número entero, ¿sí? No sería el caso de número mixto, ¿por qué? Porque tengo un denominador 0. Veamos con una fracción impropia, ¿sí? Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo distinto. Si yo tengo 7 quintos y quiero escribir esta fracción impropia como número mixto, lo que voy a hacer es hacer 7 dividido 5, 5 por 1, 5 al 7, 2, y me va a quedar que este es el entero, ¿sí? O sea, 1. El denominador queda el mismo que tenía la fracción, o sea, 5. Y el nuevo numerador va a ser el resto, ¿sí? El nuevo numerador va a ser el resto, ¿correcto? Bien, veamos ahora un ejemplo donde yo tengo un número mixto y lo tengo que pasar a fracción impropia. ¿Sí? ¿Qué hago? Hago 3 por 2 y le sumo el numerador. Hago denominador por el entero y al resultado le suma el numerador. 3 por 2, 6 más 1, 7, quedaría 7 tercios. ¿Lo ven? Es muy fácil. Y esto lo vimos el año pasado. Simplemente estamos repasando para que ustedes lo puedan, ¿sí?, después entender mejor. Pero es algo que ya lo hemos visto. Y en la página 38 tienen toda la explicación de cómo pasar una fracción impropia a número mixto. Bien. Después también vimos la representación en fracciones. Ustedes van a ver que los casos de fracciones, ¿sí? En el caso de que sea una fracción impropia, en casos impropias, aparentes y números mixtos, están todos representados en el libro. No creo que tengan mayores problemas para entenderlo. Léanlo tranquilo, miren lo que les dice el ejemplo, ¿sí? Pero cualquier cosa saben que me preguntan por foro. Yo, si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner cualquier fracción para poder representarla. Si yo tengo, por ejemplo, 7 medios y yo quiero representar, trazo la recta, ¿sí? En esa recta vamos a marcar las partes. Recuerden que las partes tienen que ser exactamente iguales, ¿sí? Yo ahora estoy tardando porque estoy midiendo con mi regla. Perfecto. Ahí hice varias divisiones iguales. Pero yo sé que cada entero, ¿cuánto va a tener? 2. O sea que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y me dice que represente 7 medios. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 medios estaría acá. Si yo pasara 7 medios a número mixto, diríamos que es 3 enteros, un medio. Fíjense, 3 enteros y uno más. ¿Está? ¿Lo ven? Es muy fácil. Recuerden que partes iguales. Ustedes que trabajan en hoja cuadriculada, es mucho más fácil marcar justamente las partes iguales, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Yo representé una simplemente para que lo vean. Es muy simple. Veamos, nosotros vimos el año pasado comparación